Mil disculpas por la demora en empezar la clase. Y ya estamos grabando. Por lo tanto, si hay alguien que está en desacuerdo con la grabación, se puede no dar sus opiniones o ver la clase grabada. Pero bueno, muchísimas gracias y disculpen por la demora. Google parece que está con el mismo síndrome que la mayoría de las personas en esta época. Estamos quemados y nos hace este jueguito de colapsar cada tanto. Esperemos que no haya, que nadie más colapse aparte de Google. Bueno, hoy la tenemos a Belén y a Juan Carlos que van a guiar la clase de hoy en un trabajo práctico, así que ya no me meto más y les dejo a ella. Saludos, estoy acá participando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero, bueno, que estén bien. Hoy la clase de hoy va a estar destinada a que hagamos un trabajo práctico, pero un poco antes de eso queríamos, bueno, dar un espacio para introducirlos un poco o retomar algunas cosas que quedaron en el video, en la grabación sobre la unidad, pasar en limpio algunas cuestiones relacionadas muy generales sobre los DESCA. Y después mi compañero Juan Carlos también va a contar sobre un caso y de ahí vamos a empezar con la actividad. Nos interesa mucho la participación de todos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son una temática muy actual, una temática que da para debatir y da para construir argumentos y poner en crisis no tan solo muchas conceptualizaciones, sino también muchas cosas que tienen que ver con nuestras formas de pensar y de ver y de analizar el mundo. Así que los invitamos desde ese lugar a participar. Bueno, como ustedes habrán visto, les realizamos una guía de lectura, estas guías de lecturas que son sobre los textos de Echichurri y por un lado, y por otro lado, del texto de Laura Pautasi y Víctor Abramovich, son los dos únicos textos sobre los cuales vamos a trabajar en esta oportunidad, o sea, son estos dos únicos textos los que tienes que revisar a la hora de tener como este marco teórico. Y aportan elementos necesarios para que podamos también analizar los casos prácticos en esta oportunidad. Bueno, como habrán visto, los que han tenido oportunidad de ir viendo la bibliografía, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están dentro de esta agenda de derechos humanos en general. Se los conoce a veces por el nombre general de derechos sociales. Están incorporados en nuestra Constitución Nacional mediante el artículo 75 y inciso 22, que incorpora los tratados internacionales, o sea, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también lo que vendría a ser el protocolo facultativo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el protocolo de San Salvador, o sea que también articula lo que se conoce como los dos grandes sistemas de derechos humanos, que es el sistema interamericano y el sistema universal. Bien, hay algunos debates que se han ido dando en el transcurso del tiempo en torno a los derechos sociales que han tenido que ver con su justiciabilidad, con su exigibilidad, con su conceptualización y sobre su definición del contenido mínimo de estos derechos y sobre cuáles son las obligaciones que tienen los estados en relación a estos derechos. Esos son temas que van a poder abordarlos en la bibliografía. Lo importante es saber que esos debates han sido saldados, por ahí obviamente hay autores y autoras que un poco vuelven a estos debates, pero esos debates han sido saldados y no existe como esta diferenciación o esta menor categoría que en algún momento se le quiso otorgar a los derechos sociales. Es decir, los derechos son exigibles, están regidos por los principios que ustedes también han podido ver en otras unidades, como el principio de no regresividad, de progresividad y no regresividad, el principio de interdependencia y otros principios de operatividad de los derechos y otros principios que han podido ir viendo a lo largo digamos, del cursado. Y ahora, puntualmente, uno de los textos, lo interesante por ahí es recalcar cómo traducen los derechos sociales las obligaciones del Estado, o sea, las obligaciones que se refieren a la obligación de respetar, proteger y garantizar
que tienen, y en esa línea cómo se relacionan con el rol que tienen, por un lado, el Poder Judicial en esta construcción, digamos, que se hizo en base a la justiciabilidad y a la exigibilidad, y por otro lado, la incidencia que tienen en la formulación de políticas públicas o políticas sociales de los estados. Bueno, dada esta introducción, no sé si Juan Carlos y Gabriel quieren hacer un aporte en ese sentido. Ustedes van a ver también que estos casos se van a relacionar con unidades anteriores, como por ejemplo la que vieron la semana pasada con la de igualdad y no discriminación, también con la unidad relacionada a paradigmas de derechos humanos, y posiblemente sigan relacionándola con unidades como las de género, la de pueblos indígenas, así que estos son temas que ustedes van a ver que están todos como interconectados entre sí. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Bel, por la introducción. Juanca, intervengo yo, cosa que ya después entras vos directamente con todo el paquete. Hay algo que les quería recalcar sobre la introducción que bien ha hecho Bel sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ustedes lo han visto, se los ve en los textos, ¿no? Y en esta visión de paradigmas y también conectado con este principio de igualdad. Había una discusión que no nos permitía poder darle a los derechos económicos, sociales, y culturales y ambientales el estatus de derechos humanos, ¿no es cierto? Con todas sus características, con toda su vestimenta, con la camisa, con el pantalón, la pollera, las medias, el zapato de derechos humanos. Se les quitaba alguna de esas características en discusiones que han estado muy relacionadas o que han sido muy fuertes en la década del 70, del 80, en todo el mundo y no tan solo en Latinoamérica. Pero esas discusiones se daban bajo un marco particular, que no era el paradigma de los derechos humanos. Ahora, la discusión sobre el estatus de los derechos económicos, sociales y culturales, con pantalón, con pollera, con camisa, con zapato y con media de derechos humanos, bajo el paradigma que nuestra Constitución acepta, está de alguna manera saldada. Y el derecho internacional a los derechos humanos ha ya avanzado sobre eso. Ahora bien, hay algunos debates y problemas que todavía faltan por saldar. Por eso es importante esta cuestión de los paradigmas, porque muchas de las cuestiones en derechos humanos todavía están saldadas. Si ustedes miran un poquito el texto de Travieso, que Travieso dice, bueno, un paradigma, trayendo ese concepto de las ciencias sociales, cuando algo empieza a estar en crisis, lo tenemos que reemplazar o reacomodar, si se quiere, a nuevas formas de ver y entender. Entonces, cuando planteamos y les damos herramientas para que entiendan la discusión sobre el estatus de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no es porque la discusión desde la perspectiva del paradigma de derechos humanos siga vigente. No, es para mostrarles cuál era el problema, no utilizar el paradigma. Ahora bien, sí hay discusión sobre algunos alcances, sobre terminar de entender la transversalidad, etcétera, que son cosas que vamos a ir discutiendo, sobre todo en el trabajo, y que en la bibliografía y en el texto de Chichurri se ven muy bien, diríamos, ¿no? Y acá está el refuerzo sobre la igualdad, sobre el principio de igualdad de las clases que han tenido con Claudia, ¿no es cierto? Y Claudia y María José creo que han estado, o Pablo, no me acuerdo. Ahí está, el principio de igualdad termina siendo la guía para que podamos entender estos debates, ya no sobre si son derechos humanos o no los DESC, sino ya para poder entender los debates sobre alcances o características muy particulares, que esos debates nunca pueden atentar sobre el estatus de derechos, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa sola cosita para complementar lo que ha dicho Belén. Bueno, yo, suscribo a todo lo que dijeron mi compañera y mi compañero. La verdad es que, bueno, algunos de estos debates son como muy apasionantes y combinan cuestiones que tienen que ver con la política también, con la ideología política, con la filosofía política.
y otros debates que tienen que ver con, por ejemplo, las políticas públicas, la necesidad de, digamos, transformar en realidad, en hechos concretos, los derechos, lo que dice la Constitución. Yo lo que les quería comentar ahora era para que analicemos o veamos así rápidamente un caso, la jurisprudencia que es obligatoria en esta bolilla, que Perdón, Juan Carlos, eco, no sé si es tu parlante o alguien está con un micrófono que está haciendo el eco. ¿Ahí? ¿Sigue o no? Sí, ahí mejor, está porque mejor. estaba retumbando. Ah, puede ser los auriculares entonces. Sí, sí. Es un caso, el caso Kisbel Castro, es un caso de un niño que tenía digamos, una condición de discapacidad severa, junto a su madre, soltera, desempleada en la ciudad de Buenos Aires, y es un caso un poco que yo creo marca un quiebre ya definitivo sobre una discusión que es central en esta unidad, que es la justiciabilidad o no de los DESC. ¿Por qué digo que marca un quiebre? Porque hasta ahora los casos que había sobre DES, hasta ese momento, hasta el 2012, tenían que ver con derecho a la salud, derecho a la seguridad social, que pueden ser, o en el espectro ideológico, pueden ser menos discutibles. O sea, el derecho a la salud se vincula fuertemente con el derecho a la vida, a la supervivencia de las personas. Los casos que había en la Corte en ese momento estaban íntimamente relacionados con eso. Entonces me parece que la Corte en ese sentido no le quedó otra que fallar a favor. Ahora ya en el 2012, mucho más acá en el tiempo, la Corte falla a favor de un reclamo por una vivienda digna, algo que es mucho más, si se quiere, no, yo no diría polémico, pero que sí requiere verlo desde otro lugar. O sea, una vivienda digna requiere de políticas que pueden involucrar cuestiones de propiedad, cuestiones de fuerte distribución de recursos, cuestiones que pueden además, un fallo, un precedente en materia de vivienda digna puede desencadenar reclamos en sentido similar, porque bueno, ustedes saben, algo que se ha debatido mucho este tiempo es el déficit habitacional que tiene Argentina, un enorme déficit habitacional. Y la Corte en ese sentido se la jugó y le da la razón a un reclamo sobre el derecho a la vivienda digna. Y por lo tanto acaba con esta idea de, con la discusión si los derechos económicos, sociales y culturales son o no justiciables. Los derechos económicos, sociales y culturales son justiciables, se pueden reclamar en un órgano jurisdiccional. Ahora, los alcances de ese reclamo, sí, bueno, la Corte ahí se cuida un poco y es un poco conservadora en algunos puntos, pero al menos ya sienta un precedente que después se ha replicado, digamos, en toda la jurisprudencia nacional y provincial, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que otro punto importante que deja en claro la Corte es cuál es el ámbito para mirar este derecho. Bueno, el ámbito es un ámbito complejo. ¿Y por qué digo un ámbito complejo? Porque no hay una sola norma que consagre el derecho a una vivienda digna. Hay muchas normas. Está la Constitución Nacional primero, el artículo 14 bis, está el Protocolo Internacional de Derecho Económico, Social y Culturales, la Convención del Niño, la misma Convención de la Ciudad de Buenos Aires, eso es importante. La Corte hace jugar en ese caso lo que dice la Constitución de la propia Ciudad de Buenos Aires. Incluso hace mención al déficit habitacional, a las condiciones de pobreza estructural y a la obligación del Estado de desmantelar esa situación y de hacerse cargo de esa situación. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido también deja en claro la Corte que uno de los órganos validados para interpretar estos tratados, y eso es algo que también se venía discutiendo y está muy relacionado a otra bolilla de nuestra materia, que tiene que ver con el impacto de los derechos humanos, del impacto internacional de los derechos humanos en el derecho nacional. La Corte deja bien en claro que para interpretar, por ejemplo, el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
hay que tener en cuenta lo que dice el comité que crea ese protocolo. Y ese comité tiene opiniones, tiene observaciones generales que desarrollan qué se entiende por vivienda digna. Entonces no hay que ir a buscar a, no sé, autores, cuestiones ideológicas. No, no, no. La Corte dice, ¿quieren saber qué es una vivienda digna? Bueno, vayan a estas observaciones. El comité lo dice claramente. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una vivienda digna para satisfacer el derecho? Después la Corte se mete en otro ámbito, y con esto voy a ir cerrando, y que se relaciona íntimamente a otra discusión que está en el texto de Abramovich y Laura Pautasi, que es el vínculo que existe entre los DESCA, en realidad en todos los derechos. Esa es otra cuestión. Todos los derechos implican políticas públicas, implican hacer. Las políticas públicas son, digamos, la materialización de los derechos, a través de los cuales el Estado realiza acciones concretas con las cuales materializa los derechos humanos. En este sentido, el fallo también vuelve a dejar en claro algo que se discutía, y que eso también está en el texto de Chichurri, que es un texto que está en la bibliografía obligatoria. Si las políticas públicas o el accionar político del Estado, a través de sus órganos políticos, o que tienen mayor legitimidad democrática, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y sobre esas políticas, sobre si esas acciones el Poder Judicial se podía meter o no, se podía entrometer o no. Y lo que dice la Corte nuevamente, sí, el Poder Judicial se puede meter, porque ahí hay derechos en juego. Y mientras haya derechos en juego, haya derechos constitucionales en juego, el Poder Judicial es enteramente competente, lo dice la Constitución. Otra cuestión que sí dejen claro a la Corte: nosotros vamos a decir qué derecho está violado, por qué está violado, qué debería hacer el Estado, pero no le vamos a decir concretamente qué tiene que hacer el Estado. Eso sí le reconoce un margen de discrecionalidad, si quiere, el Estado, para diseñar las políticas públicas por las cuales va a satisfacer el derecho a la vivienda. Entonces yo creo que a través de ese fallo la Corte salda algunas discusiones y las termina de cerrar. Deja abiertas otras discusiones, que esas ustedes la van a poder ver cuando lean el fallo. Deja abierta una discusión sobre, por ejemplo, sobre la operatividad o programaticidad de los derechos sociales. Nosotros pensamos que los derechos sociales son enteramente aplicables. O sea, no hace falta una ley que diga exactamente qué hacer en cada caso. Esa es nuestra postura. La Corte ahí tiene algunas dudas y piensa o expresa otra cosa. Una parte del fallo que por lo menos a mí no me cierra y no me gusta, pero bueno, nosotros siempre tratamos de mostrarle esta parte de los fallos, que no siempre una jurisprudencia, por más que lo diga la Corte, no siempre, no es incriticable, no es palabra santa. Siempre vamos a encontrar cosas que no nos gustan y que podamos decir, en esto la Corte le erró. Es algo que ustedes han podido ver, por ejemplo, en el caso... se me olvidó el periodista, Fontevecchia, en el caso de Fontevecchia, donde la Corte también tiene errores conceptuales grandes, o por lo menos cosas que a nosotros no nos gustan y que se riñen un poco, que están en contradicción con este paradigma de los derechos humanos. Entonces, bueno, habiendo terminado esta introducción sobre los DESCA, que es para que ustedes más o menos tengan una idea, cuando lean la bibliografía, hacia dónde apuntar, a qué partes leer con mayor atención, que sepan hacia dónde va, cuál es la esencia de esta bolilla, lo que nos gustaría es pasar ahora a el análisis de los casos que habíamos realizado para hoy. Al igual que la clase anterior, esta clase va a consistir, digamos, en una especie de roleplay, donde les hemos pedido que elaboren argumentos para defender los casos que le hemos enviado a través del aula virtual. También se los envié por el grupo de WhatsApp que tenemos. Son casos, en las consignas aparecen muy simples, pero es para que elaboren argumentos tanto a favor del derecho reclamado, de lo que se reclama en ese fallo, de las víctimas o de quienes han visto vulnerado el derecho, como de quienes
como de quienes están en el otro lado del mostrador, que en este caso sería el Estado. Lo que sí les voy a pedir es que para participar pidan la palabra a través del chat. Yo voy a tratar de ordenadamente ir concediéndole las palabras. Por favor, todavía no esperen a poner yo, un segundo. Así no nos perdemos, porque hay veces que la velocidad del chat va más rápido de lo que yo puedo leer. Y lo primero que vamos a hacer entonces es, pidan la palabra y expresen sus argumentos tanto a favor de la demanda como en contra de la demanda y desde el lugar del Estado. Primero vamos a comenzar con la parte negativa, o sea, con los argumentos a favor del Estado. ¿Qué argumentos se les ocurren a ustedes si fuesen abogados o abogadas del Estado para decir esta demanda no es procedente, este derecho no, esta medida que usted está pidiendo no? ¿Cómo? Y luego, una vez que terminan, una vez que ya no haya más participantes con argumentos a favor del Estado, le vamos a dar la palabra a quienes tengan que decir algo a favor de ese derecho, que espero que sean mucho más y que tengan mucho más argumentos a favor del derecho que en contra. Entonces vamos al primer trabajo, la primer consigna. El primer caso es sobre un barrio popular. Barrio popular es lo que comúnmente se conoce como asentamiento informal. Es una demanda que inician 300 familias que viven en un barrio popular de hace más de 30 años, que todavía no está regularizada su situación en términos de propiedad, que además le reclaman al Estado la urbanización del barrio, que incluye la apertura de calles, el acceso al transporte público, el acceso a servicios esenciales como agua, luz, gas de red y otras medidas. La demanda se basa fundamentalmente en el derecho a una vivienda digna. Que el derecho a una vivienda digna, esto lo digo, esto no necesitan saberlo, porque ya sería profundizar demasiado, pero el derecho a una vivienda digna engloba todas estas cosas que yo dije sobre, o muchas de estas demandas sobre acceso a servicios, la ubicación del barrio, el acceso al transporte, etcétera. Eso está en una opinión, eso no es lo que yo pienso, es lo que ya ha expresado el Comité DES en una observación general. Entonces, ahora sí le pido a quienes tengan argumentos a favor del Estado para desestimar la demanda y quieran participar, por favor vayan poniendo eso, esa participación en el chat, así les voy cediendo la palabra. No se Bueno, peleen. lo que voy a hacer, Sí. Juan, lo que voy a hacer, Juanca, es también compartir la pantalla, si vamos tomando nota, ¿te parece? Sobre un cuadro. Y vamos Bueno, tomando nota ahí, ¿te parece? Facundo López Díaz quiere hablar, dice que la demanda le parece desestimable. ¿Por qué? Tiene la palabra, Facundo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes a todos, compañeros y docentes. Bueno, mi postura en este caso, y en base a la situación que se está tratando, me parece desestimable porque sería consolidar, digamos, la petición de este grupo de personas, sería totalmente contraria a lo que sería el ejercicio regular de un derecho. Y ahora lo explico. Porque supongamos, la situación que yo me ponía a pensar justo en este momento, porque yo vivo en Lomas de Tafí, aquí que es un lugar muy amplio y hay muchos lugares descampados, o sea que si yo y un grupo de vecinos decidimos hacer ¿cómo es que determina aquí? Un asentamiento informal, en teoría y siguiendo con la situación, podríamos peticionar que se nos regularice la situación como ellos piden. Sin embargo, hay mucho
reglamento y demás cuestiones a tener en cuenta que plantea, por ejemplo, el Instituto de, ¿cómo se llama? El IPB, el Instituto Provincial de Vivienda, que trae pareja, o sea, básicamente este derecho básicamente para articular el derecho a la vivienda digna, ¿sí? Tiene que entrar en un proceso, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que plantea el IPB es que la persona que quiera solicitar una vivienda, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en el ente en el que entiende este tipo de cuestión. Y de ahí viene el proceso, ¿cómo se llama? La progresividad del afianzamiento de lo que es el derecho a la vivienda digna. Sin embargo, esta situación es forzada, ¿sí? El Estado aquí no ha participado en la creación del barrio ni en ningún tipo de situación. Por lo tanto, a mí me pareciera un abuso de posición, en este caso, de este grupo de personas que demanda. Bueno, ¿Se entendió? sí, por supuesto. Bueno. Maribé. Sí, no, yo estoy de acuerdo, estoy en contra de que sea desestimada la demanda porque el derecho a una vivienda digna, en condiciones dignas, es un derecho que está consagrado en los DECs. Si bien tiene que ver con políticas del gobierno, y si bien se dijo que eran progresivas, que eso impidió el lento crecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no se puede tomar como argumento para no acceder a una vivienda digna, sino es responsabilidad del Estado garantizar la dignidad, obviamente razonablemente, con recursos adecuados, de manera adecuada y de manera no progresiva, que vaya orientando las políticas, los modos de distribución de los gastos públicos y apoyando a las personas que viven en condiciones desfavorables. Esa es mi opinión. O sea, yo estoy a favor del amparo de que 300 personas ya pasaron 30 años y el Estado nunca se ocupó de garantizar sus derechos. Eso es todo. Gustavo. Gustavo no está, había Gustavo Gutiérrez. A ver. Rita Artaza. Sí, Gustavo dice que no tiene micrófono y... Ah, bueno. Perdón, no, estoy en una parte del chat que no leo lo que está más abajo. Bien, y después Mariela dice que interviene luego. Interviene a favor del damnificado. Sí. Buenas No sé tardes. quién sigue. Artaza Rita. Artaza, perfecto. A mí me parecería, tengo argumentos para las dos partes, pero como se nos ha pedido a favor del Estado, yo más o menos coincidiendo con el compañero que ha hablado en un principio, desestimaría porque, a ver, primero, ¿de quién es el terreno? ¿Sí? Rita, un segundo, la interrumpo, disculpe. Dígame. Gaby, ¿podés apagar el micrófono? Porque está haciendo interferencia.
Ah, perdón. Está bien, David. Estaba ¿podés poniendo que seguir? quería que me den la palabra. Que yo Va, quiero votar a favor. bueno, después de Rita podés aportar, Gaby. Sí, ¿sigo? Sí, por favor. Bien, Disculpe. decía que más o menos coincidiendo con el compañero que ha hablado en un principio, a mí me parecería desestimable porque, a ver, en primer lugar, habría que ver de quiénes son esos terrenos, si son del Estado o si son de un particular. Si son de un particular, por más que estén 30, 40, 50 años, si no ha habido una demanda de prescripción adquisitiva, estaríamos avanzando sobre derechos humanos fundamentales, como es el derecho de propiedad de los particulares, digamos, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, he estado viendo el video de la doctora Arnoli de la unidad y después les voy a compartir, si quieren, yo he tomado nota de todo el video. Cuando hablaba de la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos, de los DECA, ella hacía referencia a que muchas veces se ha tomado el criterio ese de progresividad para que el Estado no resuelva determinadas cuestiones como el acceso a la vivienda. Muchas veces es para el Estado materialmente imposible resolver todas las situaciones de acceso a la vivienda, más cuando desde el propio Estado no hay un control acerca de a quién se les otorgan las viviendas por medio del IPBU, por ejemplo, aquí en Santiago del Estero. Es decir, muchas veces y lamentablemente por acomodo político se dan casas a quienes no las necesitan. ¿Qué pasa? Esas casas pasado un tiempo no son ocupadas, o sea, por las personas a las que se las ha adjudicado, o bien las alquilan o las venden. Doctor, perdón un segundito, abrí la puerta, mi amor. No, o las alquilan, o las venden, o las ocupan otras personas, entonces volvemos a que el Estado intenta resolver, pero en el camino no resuelve nada por el tema de el acomodo, de la ocupación indebida y otras cuestiones. Entonces, básicamente, sería desestimable por eso, porque no sabemos de quién es el terreno y si el terreno es de un particular, estaríamos vulnerando otro derecho como es el derecho a la propiedad privada. Y por otro lado, es materialmente imposible para el Estado dar solución cuando desde el mismo Estado los organismos no controlan como debería la distribución de la vivienda. Eso es a favor del Estado, digamos, pero en contra después, si quieren, les digo lo demás. Bueno, a ver. Carlos Ramiro Cervante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi argumento en esta primera intervención es a favor del Estado. Trayéndolo un poco a la actualidad, lo desestimaría por el hecho de que ya como Estado se comenzó, no desde este año, sino un par de años atrás, un relevamiento nacional de barrios populares. Lo que se hizo con este gobierno, con el gobierno de Alberto Fernández, fue ya motorizar lo que fue este censo. O sea, ya tenemos un registro de barrios populares y se están lanzando planes para regularizar la situación de estos barrios populares. Es de alcance nacional. Por lo tanto, estaríamos cumpliendo como Estado en una parte en empezar a solucionar estos problemas que tienen. Obviamente no se les puede solucionar desde la noche a la mañana a todos, pero sí ya hay un trabajo por parte del Estado en empezar a decir, bueno, este barrio vamos arreglando, se firmaron convenios, por ejemplo, tocó en Salta, que se firmó un convenio con el gobierno de la provincia para urbanizar 134 barrios populares de acá de nuestra provincia. O sea, el Estado está en movimiento y está tratando, o por lo menos puso la herramienta a disposición para regularizar esta situación. Eso sería mi argumento a favor del Estado. O sea, el Estado se está ocupando. Lo que sí es que se le pediría un poco de tiempo a estas familias. Primero, preguntarle si están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, si tienen las inscripciones, y si en caso de no tenerla, que primero la hagan y después
a través de convenios firmados con cada una de las provincias y o de los municipios, tratar de ir saldando esta situación, porque como ustedes también lo dicen, he visto un compañero en el chat que decía sobre la apertura de calle y todo eso. Eso es competencia exclusiva de la municipalidad. Pero si la municipalidad tampoco está trabajando de manera coordinada bajo este plan, muy poco se puede hacer. Bueno, buenas tardes, eso es mi argumento a favor del Estado. Después tomaré la palabra a favor de las familias. Muchas gracias. Gaby, ¿vos querías decir algo? Sí, gracias. Yo también ahí tengo como mis matices sobre la posición de que tiene que tomar la jueza en el caso. Primero y principal es analizar la situación, diríamos, en que existe una política pública, como ha dicho acá el compañero anteriormente, diríamos, ¿no? Entonces, primero trataría de ver si es que existen políticas públicas que pueden responder o no a las necesidades de vivienda de los grupos de damnificados que son víctimas en el caso, diríamos. Esto entre paréntesis, dejando de lado, asumiendo que no hay una prescripción adquisitiva en el terreno. Y lo segundo que también es lo que yo me pregunto es si cualquier persona en cualquier circunstancia puede reclamar que el Estado le dé vivienda, diríamos, ¿no? Entonces, ¿bajo qué condiciones, bajo qué requisitos? Entonces yo creo que el juez o la jueza debería recolectar información para poder solucionar el conflicto de una manera planificada. Y el tercer punto que pondría es sí que una medida cautelar pueda satisfacer las necesidades urgentes si hay grupos en condiciones o personas en alta vulnerabilidad. Por ejemplo, de que en ese grupo de 300 familias, hay familias con mayores condiciones de vulnerabilidad que otras, etcétera, como lo ha hecho la Corte en otros casos. Tengo muchísimos más argumentos a favor, pero quería tener algunos en contra para que pensemos. Carla, María. Ah, no, perdón. Elías Martín. Sí, hay varios ahí en el chat que solicitaron la palabra, ¿puede ser? Sí, estoy tratando. Carla, Cintia, Maribé. Maribé ya pidió 2 veces, así que si alguna de las chicas quiere ahí tomar la palabra. Estoy tratando de seguir el orden nada más que Sí. estaba. Ah, Elías también, perdón. Elías. Sí, ahí lo vi. Perdón. Sería Elías Martín, Carla. Sí. Elías no está. Bueno, Carla, María. Hola, sí. Yo quiero hablar, pero tengo una postura a favor. A ver, te escuchamos. Para mí sí es posible este reclamo, sí es posible que suceda, porque primero que son 300 personas que están en ese asentamiento hace 30 años. Me parece que es un grupo que ha sido totalmente resignado y que no se lo ha visto nunca, porque en 30 años, ¿cómo puede ser que el Estado no se haya acercado a preguntar cómo están, qué es lo que le pasa, cuáles sus condiciones de vida, en qué forma están viviendo ahí? Aparte, si hay censos, son censados, tienen documentos, votan, y nunca se les preguntó cuáles eran las necesidades en 30 años. Yo creo que el terreno ya les pertenece porque ha sido tomado, no ha sido de forma violenta, ha sido pacífica. Aparte el tiempo, 30 años, nadie hizo ningún reclamo.
es algo público y bueno, y continuado, o sea, tiene los requisitos como para que se cumpla, que los terrenos esos son de ellos. Y lo que están pidiendo es que se formalice la forma en la que ellos están viviendo, porque ellos sí tienen los servicios, pero no está formalizado. En ningún momento están diciendo que quieren que les regalen las cosas, porque cada uno ahí ya tiene su casa y están pidiendo la formalización para que puedan proceder a pagar y bueno, sean parte de todo lo que es la parte impositiva. Yo creo que sí es posible y bueno, y es un grupo que debe ser, o sea, atendido y tratado, o sea, de forma diferente porque se nota que es diferente al resto de la sociedad, está siendo vulnerado totalmente y no está siendo visto por parte del Estado. Perfecto. Bueno, a ver, Mariela. Recién puedo activar el micrófono. Dale, te escuchamos, Elia. Bueno, un poco que respecto a los argumentos a favor de la posición del Estado, un poco que ya que me han sacado un poco las palabras los compañeros, pero yo también creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución dice que los derechos se ejercen en función de las leyes que reglamenten su ejercicio. Y si hoy en día tenemos, por ejemplo, el proyecto sobre los barrios populares, o tenemos el Instituto Provincial de la Vivienda, yo creo que detrás de esa gente que reclama este derecho legítimamente, obvio, pero reclama este derecho de la vivienda, estamos vulnerando a todo un montón de gente, estamos vulnerando la igualdad, mejor dicho, de un montón de gente que está reclamando este derecho desde forma anterior. Y más que nada también, más allá de lo jurídico, a mí me parece que el argumento del Estado sería también de índole económica, porque los problemas habitacionales no es algo propio de Argentina, ni de Tucumán, ni de Latinoamérica, sino que sucede también hasta en el primer mundo. Por ejemplo, el tema del coronavirus, por ejemplo, en París, es una de las ciudades en donde hay muchísimos departamentos que no cuentan, por ejemplo, con los baños adecuados. Es decir, solamente cuentan con un inodoro y la gente tiene que recurrir a los baños públicos para higienizarse, y por el tema de la pandemia, muchos de los baños públicos se cerraron. Entonces, el problema de las crisis habitacionales no es algo propio de aquí de Latinoamérica. Y si no, en el caso adverso, yo, en mi posición del Estado, también les podría ofrecer el Instituto de la Prescripción Adquisitiva, porque ya llevan 30 años y perfectamente se puede aplicar eso. Bueno, a ver, Mariela Susana Vargas. ¿No está Mariela? No puede hablar, dice Mariela, Juan Carlos. Está bien. Perdón, pasa que sigo el chat más arriba para ver cómo va el orden de la palabra. Mariela. No hay problema, Mariela, muchísimas gracias. Cintia Ovejero. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, no, yo por ahí no tengo como tan definida una postura, pero sí me pareció interesante de lo que venían diciendo los compañeros y las compañeras, y el profesor también, de sumar como algunos lineamientos de análisis, ¿no? A mí me parece que por ahí sí es importante tener en cuenta de qué grupo poblacional estamos hablando, que por lo general quienes se recurren a estos asentamientos informales son personas en situación de vulnerabilidad, grupos históricamente vulnerabilizados, lo cual requieren otra protección estatal, y lo cual también implica, ¿no?, como pensar en otros términos el acceso a los derechos a través del principio de igualdad, que lo hemos visto en la unidad anterior también, de que el acceso a la vivienda para estos grupos no es el mismo que puede tener otra persona. Entonces, por ahí
en esto que decía el compañero, bueno, yo que tengo casa con otros vecinos de Loma de Tafí, decidimos tomar, no es la misma situación que una persona que viene de asentamientos o que se encuentra en situaciones de calle, por ejemplo, y decide recurrir a un asentamiento informal. Me parece que ahí el Estado debe tener en cuenta la pertenencia al grupo y qué es lo que implica para el grupo, ¿no? Poder acceder a una vivienda bueno, digna. Y también tener en cuenta la interseccionalidad, que lo venimos hablando, a veces si son mujeres, si son niños y niñas, si son gente mayor, me parece que esas cosas también para el análisis de la población que está requiriendo o demandando al Estado la protección es necesario tenerlo en cuenta. Y después con el tema de las políticas públicas, me parece que está bueno lo que dicen los compañeros de tener presente cuáles son las políticas que están y ver si estas personas efectivamente están accediendo o no, porque también hay una realidad que es que la discrecionalidad de las políticas públicas a veces no llega a quienes más lo necesitan, y me parece que ahí la justicia o los órganos jurisdiccionales deben tener también un rol proactivo, ¿no? En evaluar que si estas personas no están accediendo a las políticas públicas que les corresponden, poder intimar al Estado para que lo haga. Y también me parece que no hay que echarle la culpa a las personas que no acceden a las políticas públicas, en el sentido de que si existe, pero esa persona no está accediendo, no es responsabilidad de esa persona, digamos, es responsabilidad del Estado poder llegar o acceder a esas personas, y más si se tratan de personas en situación de vulnerabilidad que por lo general no tienen como todo el acceso a toda la información, y debería ser responsabilidad del Estado acercarse. Y finalmente, por ahí me parecía muy interesante en esto de los análisis, la concurrencia, ¿no? De los estados provinciales, municipales y nacionales. Me parece que yo por lo general soy como muy crítica al pase de pelotita, como le digo yo, ¿no? Donde se dice, no, esto es responsabilidad del Estado nacional, no, esto es responsabilidad del Estado provincial. Me parece que también ahí el órgano jurisdiccional puede ordenar que aúnen recursos los diferentes, bueno, estos diferentes niveles de Estado, tanto el federal como el nacional, para poder resolver la problemática, porque si no, dejamos a las personas entrampadas también en una concurrencia de responsabilidades en vez de resolver. Yo creo que por lo menos el fallo debería analizar como estas instancias. No tengo decidido, yo por lo menos creo que a favor, pero bueno, seguramente acá lo que estaban diciendo los compañeros también es interesante para tener en cuenta los argumentos, ¿por qué no? Pero bueno, ese era mi aporte. Gracias. Creo que hasta acá están todos los argumentos a favor. Bueno, Cintia que dio su argumento a favor de los damnificados o demandados, en realidad demandantes de los actores. Yo creo que hasta acá estarían los argumentos a favor del Estado. Lo único que no sé si vos querés decir algo, Belén. Lo único que se me ocurre es que ninguna recurrió al clásico argumento del Estado. El clásico argumento del Estado en este tipo de demanda es: no hay plata. Claro. Se limita a decir eso: no hay plata, los recursos presupuestarios ya están destinados, el presupuesto para vivienda está, y no tenemos, hablar, ¿no? Sí, y tenemos estas políticas disponibles. Por ejemplo, tenemos esta política del ITV disponible. Inscríbase en el listado y bueno, y dentro de 30 años posiblemente lo llamemos para darle una vivienda o para ver su situación. Estoy reduciendo al absurdo nada más, pero digo, generalmente el argumento del Estado para desestimar estas demandas o para no, o cómo le contestan al Poder Judicial es eso: no hay plata. ¿Puedo hablar, doctor? Sí. Creo que Argentina, al ratificar el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, asegura un nivel mínimo de disfrute pleno de los derechos, y no es excusa no tengo plata para eso. Y si aludimos a la falta de control, está el comité que controla mediante observaciones, mediante seguimiento, cómo los estados partes van cumpliendo con las medidas que ellos establecen.
no es excusa el no tener recursos apropiados. Obviamente no va a ser igual el nivel económico de Noruega con Argentina, pero orientar las políticas sociales a una distribución equitativa y no discriminatoria. Ana Aldana quería participar. Bueno, ¿les parece que, o sea, ya cerramos los argumentos del Estado, pasamos a favor de las personas? ¿Puede ser? ¿O alguien más que quiera decir algo en relación? Ana Aldana quería decir algo. Ah, bien. Sí. Perdón. Estoy a favor de las víctimas en situación de vulnerabilidad, a favor de los damnificados, porque ya hace más de 30 años que están en la vivienda y nadie lo había reclamado con anterioridad las viviendas. O sea que sí se tiene que hacer cargo el Estado, porque no tenían una misma situación económica que las otras. No es que tampoco que se le dé gratis las cosas, sino que tendría que haber una situación más equitativa, en la situación que está en una situación de vulnerabilidad en calle, pero no también que se le dé todo, o sea, en forma gratuita, o sea, que se le dé alguna ayuda, pero en cambio de alguna prestación o algo que ellos puedan aportar también, porque no siempre se tiene que hacer cargo el Estado de todo, digamos, y no en forma gratuita. Esa es mi opinión. Belu, ¿querés decir algo? No, yo quería como ahí tomar algunos puntos para que pasemos a los otros argumentos así más rápidamente, para hacerlo más dinámico. Me parece que, bueno, más allá de que es como vos decís, Juanca, menos mal que no respondieron por ahí lo que el Estado siempre dice, han quedado sentadas o han quedado sobre la mesa puntos muy importantes que han tenido que ver con este debate en relación a los derechos sociales en general. O sea, salieron temas como la tensión entre los derechos sobre propiedad privada y propiedad social o comunitaria o acceso a la vivienda en general. Han salido como muchos puntos en tensión que siempre están, que es importante tenerlos en cuenta, porque acá en realidad no es que vamos a tratar de ver quién tiene la razón y quién no, o quién miente o quién dice la verdad, o no es, digamos, el sentido de este debate, sino que el sentido es enriquecerlo de acuerdo a las herramientas que vienen a aportar los derechos económicos, sociales y culturales, y empezar como a deconstruir algunas instituciones o algunas conceptualizaciones o algunas ideas o algunas ideologías que han tenido que ver con nuestra formación y con nuestra construcción en una sociedad determinada, en un país determinado, en un contexto determinado. Entonces, está bueno que haya salido todas estas cuestiones relacionadas a la tensión entre derechos, porque es desde ahí donde se parten, digamos, los argumentos a favor de las personas y a favor de los DESCA, digamos. Bueno. Yo creo que, a ver, hasta acá estamos, yo creo que ya han participado, a ver, Carlos Ramiro Cervantes. Bueno, ahora ya argumenté en su momento a favor del Estado y ahora quería hacerlo desde el lugar de las 300 familias que están pidiendo que se le otorgue el derecho a la vivienda digna. Yo una sola cosita nada más quería decir, que a partir de ahora, para que no se nos vaya el tiempo, tratemos de ser como bien concisos y precisos con lo que queremos decir para que podamos pasar después al siguiente caso. Nada más, solo eso, nada más que traten de redondear un poco con el tiempo. Profe, si prefiero con la compañero que no haya hablado y después participamos en otro caso. No hay problema. No, por favor. Bueno, primeramente, en el pedido de apertura de calle, 30 años, tienen que haber hecho pedidos a la municipalidad, ese es un argumento
está claramente que la situación de estas 300 familias fue invisibilizada y por una desidia del Estado en cuanto a actuación. 30 años no puede pasar 300 familias desapercibidas. Tienen que haber hecho pedido a la municipalidad, tienen que haber hecho pedido de servicio a lo que tanto EDESA, tienen que haber hecho pedido de alguna manera, y eso a ellos les sirve como base para decir, el Estado a mí me abandonó realmente durante 30 años, por lo tanto, necesito una solución de carácter urgente. Nada más, profesor. Bueno, yo creo que como para ir terminando este caso, al igual que los casos de la clase anterior, no sé, de quienes hayan podido participar, estos son casos que extraímos, o sea, son casos hipotéticos que elaboramos, obviamente, pero son casos que han sucedido en la realidad, o suceden en la realidad, pero este es un caso concreto de la ciudad de Buenos Aires, de un barrio popular que se llama Villa Rodrigo Bueno, que inicia una demanda en este sentido para pedir la urbanización, pero además inicia una demanda contestando a un reclamo del gobierno porteño que los quería desalojar del lugar. Ellos estaban asentados en una reserva natural, si se quiere, que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de Puerto Madero. Ustedes se pueden imaginar cuánto pueden llegar a valer esos terrenos. Y en la primera parte del fallo o del caso, lo primero que se discute, ¿qué es? La propiedad. ¿De quién es la propiedad del terreno? Y desde cuándo estaban asentadas las familias, porque eso en algún punto nos va a decir de quién es la propiedad, o quién por lo menos tiene la posesión efectiva del lugar. Y lo que decía el gobierno porteño, obviamente, lo que primero que intentaba discutir es que las familias eran un asentamiento que se había iniciado hace muy pocos años, y más o menos era un asentamiento de oportunistas. Mientras que la familia, al contrario, lo que reclamaban y fundamentaban era que estaban hace 30 años en el lugar. Y en el caso se da algo muy interesante, que son las medidas probatorias que ordena la jueza, y que eso se vincula a algo que yo también, y habíamos destacado con la profesora Claudia, que muchos de los casos que se tratan sobre derechos sociales, sobre derecho a la igualdad, son casos complejos, no hay una resolución simple. O sea, no es un ver la norma, un 2 más 2 es 4, o dice la norma tal cosa, la situación de hecho dice tal otra, bueno, este es el resultado, no. Lo interesante del caso es, por ejemplo, las medidas probatorias que ordena la jueza. La jueza ordena un peritaje antropológico, ordena, digamos, una especie de peritaje histórico que incluía revisar toda la documentación que pueda acreditar que el barrio estaba ahí hace más de 30 años. Otra cuestión que debatía el gobierno porteño era si era factible o no llevar a cabo la demanda, que la demanda era la urbanización. ¿Es factible en esos terrenos urbanizar, hacer calles? Y el gobierno porteño decía, no es factible porque está cerca del río, es una reserva natural. La jueza lo primero que hace, bueno, si es factible o no, bueno, lo veamos. Y ordena un peritaje de factibilidad de la urbanización. Se lo ordena a un departamento de la Universidad de Buenos Aires. Se lo pide, en realidad no se lo ordena. Después, finalmente, lo que valora también la jueza es la cantidad de años que están y los actos que había llevado a cabo el Estado, que eran actos como, si se quiere, ambivalentes, porque en una época el Estado había provisto de materiales a las familias para que comiencen a asentarse en el lugar, en otra época había intentado sacarlos, en otra época había vuelto con estas políticas sociales, asistencialistas, en otra época el Estado había intentado sacarlos a través de subsidios, dándoles subsidios dinerarios, pero sin proveerle una definición, es decir, sin satisfacer realmente el derecho. Bueno, todos esos argumentos, todas esas situaciones, la jueza lo tuvo en cuenta para resolver que
sí era factible la urbanización y que sí correspondía la urbanización en función del derecho a la vivienda de todas esas familias, de todos esos habitantes. Por supuesto, también la jueza, otra cuestión interesante, llama audiencias públicas. Audiencias públicas en las cuales se iba a debatir con los actores todas estas cuestiones de las que les estoy hablando. Les cuento así rápidamente, el fallo va a segunda instancia, en segunda instancia la Cámara da vuelta el fallo, 2 jueces contra una jueza revierten el fallo y los argumentos de nuevo de los jueces eran, estos son cuestiones políticas, son políticas públicas, el Poder Judicial no tiene nada que hacer revisando políticas públicas, si el Estado lo quiere sacar es un problema, si el Poder Político lo quiere sacar es un problema del Poder Político, nosotros no tenemos... Finalmente los actores apelan al fallo, va a la Corte Suprema y en el trámite que iba a la Corte Suprema, el caso adquiere tal nivel nivel mediático, si se quiere, de cobertura mediática, de instalarse en agenda pública, llega incluso a ser parte de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia temática, y en todo ese interín cambia el gobierno porteño, en realidad cambia no el signo político, sino que cambia el mandatario. El siguiente gobierno lo que decide directamente, como estaba todo esto trabado, acertadamente decide urbanizar el barrio, incluirlo dentro de sus políticas de urbanización del barrio. Si ustedes buscan ahora el barrio Rodrigo Bueno, pueden ver que de esa demanda, de esas familias, de ese reclamo, hoy hay un barrio que se está construyendo a través de políticas públicas muy concretas y muy buenas, que pueden tener algunas cosas que nos gusten más, nos gusten menos. Las familias van a tener que pagar su vivienda de forma muy progresiva a través de planes específicos hechos para cada familia. Así que bueno, este caso tuvo un final, si se quiere, feliz y de resolución compleja que invitó, digamos, a analizar muchas cuestiones. Así que bueno, pasemos al segundo caso. El segundo caso es un caso, el título es Internet para Todos, Educación para Todos. De nuevo, una ONG de derechos humanos, organización de derechos humanos, sumado con otras organizaciones sociales, deciden iniciar una demanda para, digamos, peticionar ante el Poder Judicial que el gobierno de la ciudad provea Internet a todos los barrios populares dentro de este contexto de pandemia y aislamiento, donde Internet se ha vuelto, digamos, una herramienta fundamental para trabajar, para poder seguir teniendo vínculo con el sistema educativo, para poder ejercer ese derecho a la educación, ese derecho al trabajo. Particularmente, esta ONG y estas organizaciones sociales, esta organización de derechos humanos y estas organizaciones sociales de base, lo plantean desde el derecho a la educación. Es decir, el derecho a la educación en este caso hace necesario tomar esta medida que es proveer Internet. Y además le requiere que el Estado provea de computadoras a todos los hogares que no tengan acceso a computadora y que tengan, por supuesto, integrantes en edad escolar. Ahora sí les cedo la palabra, tanto a favor como en contra. Primero, en contra de la demanda, es decir, a favor del Estado, vayan colocando quienes quieren participar y sumar sus argumentos. Vayan colocando en el chat. ¿Nadie tiene algún argumento a favor del Estado para desestimar la demanda? Sí, también podríamos hacer quizás el ejercicio inverso. Bueno, ahí Richard Taza respondió. Sí, profe, mire, leyendo así someramente los datos que nos daban, yo pienso que en este momento la prioridad del Estado es responder al sistema sanitario, ¿sí? Lamentablemente los recursos para educación siempre han sido mezquinados, si se quiere, de los presupuestos.
no digo que sea lo que corresponda, pero sí digo que es lo que está pasando y lo que ha pasado siempre. Y en esta situación específica sanitaria, me parece que exigirle al Estado internet gratis para todos los que lo necesiten, cuando en realidad los hospitales, o sea, hay que priorizar en este momento el tema de la salud y dar mayor presupuesto, mayores recursos a la salud. O sea, no desconozco el derecho a la educación, simplemente digo que es una cuestión de prioridades por el contexto sanitario. Cierro el micrófono. Cintia. Sí, no, lo que ponía ahí es un poco lo que sí ha estado sucediendo, es que ante la falta, digamos, de tecnologías TIC y de acceso a la conectividad, el Estado había sacado como medida subsidiaria proveer, ¿no?, cuadernillos impresos para las personas que no tengan. Eso como creo que respondería el Estado, que es como una medida suplementaria, subsidiaria. Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la acción, digamos, de garantizar el acceso a la tecnología. Creo que un cuadernillo no reemplaza un vínculo que se construye, ¿no?, en lo educacional, y no reemplaza la transmisión de conocimiento. Me parece que el acceso a la tecnología y a la conectividad debe ser un derecho que se garantice. Hay formas a lo mejor de organizar, como bien lo decía aquí, a lo mejor una computadora por casa o políticas públicas de tratar de darle a todos los niños y las niñas de edad escolar, ¿no?, pero a lo mejor con pequeñas acciones que pueda tomar el Estado se puede garantizar de mejor manera el derecho a la educación, porque me parece que también se trata de eso, ¿no? No es solo decir, no, sí, garantizo un cuadernillo y con eso reemplazo mi responsabilidad estatal, cuando en realidad se trata de garantizar un derecho de una buena calidad, por menos de un estándar más alto. Bueno, a ver, Guillermo Girbau puso ahí algo en el chat. Creo que él estaba sin micrófono, ¿puede ser? Ah, él estaba sin micrófono, perdón. Puede ser. Bien. No sé si hay otros argumentos a favor del Estado. Carlos Ramiro Cervantes. Bueno, profe, a ver, es lo mismo que hace un rato como Estado. Lo que yo argumento es lo siguiente, que ya se está desplegando políticas públicas en cuanto, como dijo hace un rato la compañera, para el tema de educación se estaban distribuyendo cuadernillos, además, a través del ENACOM se está haciendo nuevas conexiones de internet a través de fibra óptica. Se entregaron como parte del desarrollo de ENACOM para satisfacer la demanda de conectividad. Se han entregado aportes no reembolsables a 3 cooperativas de distintos puntos del país, y en una de esas, esta situación particular está dentro de la zona de actuación de estas cooperativas. Además, se está entregando a través del acuerdo entre el Ministerio de Educación con las intendencias, se están entregando NEBU a todos aquellos niños que a través de un censo que ya realizó el Ministerio de Educación de cada provincia, no estaban llegando o no tenían un dispositivo, como ser en este caso una PC, para continuar con las clases. Eso nada más, profe. Juan, ¿puedo hablar? ¿Quién es, perdón? Paula. ¿Sí? Ah, Paula, perdón. Tenés un poco de interrupción en el micrófono, Paula. Quizás el... Ahí se me escucha. ¿Hola? ¿Me escucha bien ahí? Ahí sí. Perfecto. Bueno, no, decía, como para seguir con el compañero, bueno, yo pienso que el Estado podría arguir que, si bien debido a la situación excepcional, el Estado ha asumido también una obligación de garantizar el derecho a la educación, que se presente un escenario de este tipo,
el Estado de pronto podría decir que los principales cursos estarían destinados a socavar un poco la situación de epidemia, ¿no? Pero a diferencia del compañero, yo creo que esas políticas públicas que él menciona no están llegando o bien no están siendo efectivas. Por lo menos yo no las veo. Yo trataría de verificar si efectivamente hay políticas públicas que estén alcanzando a todos los estudiantes, porque de lo contrario el Estado estaría volviendo sobre sus propios pasos, pese a la situación de pandemia. El Estado de alguna manera tiene que garantizar ese derecho de acceso a la educación que asumió a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dice que además debe garantizar una educación gratuita que sea accesible para todos y todas las estudiantes. Entonces es como que de pronto pedirle a los estudiantes que se conecten a través de los datos móviles o que le envíen cuadernillos sin la asistencia de un profesional, está volviendo el Estado sobre sus propios pasos y está cercenando, vulnerando de alguna manera ese derecho de acceso a la educación. Pero estamos en una situación de emergencia, compañera. ¿Puedo hablar? A ver, un segundo, la escuchamos a María y después escuchamos a Maribel. Profe, buenas tardes, compañero. Yo creo lo que dijo el compañero Cervantes, de que todos esos remedios que ha dado el Estado de entregar netbook, cuadernillos, yo lo sé porque trabajo íntimamente en la escuela y yo sé que no es lo ideal en este momento. Y quiero dejar bien en claro que estamos en una situación excepcional de emergencia y el Estado ha arbitrado los medios posibles que tenía. Si bien la accesibilidad no está al 100%, también tengo que reflejar la realidad que veo en la escuela de mi hijo, donde yo soy la que personalmente entrego cuadernillos. No muchas madres van a buscar cuadernillos, no muchas personas realizan las tareas. Así que yo estoy en defensa del Estado diciendo que él no ha desconocido totalmente la realidad que estamos viviendo y no ha vulnerado lo que sería el acceso a la educación, porque estamos viviendo un tiempo excepcional y ha validado los medios que ha creído oportuno, como dice el artículo 26, en lo posible de los recursos, ¿no? Con lo que cuente. Está bien. Maribel quería hablar. Sí, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la política, o sea, con las personas que reclaman internet, computadoras, primero porque el derecho a la educación está garantizado por el Estado, o se comprometió a garantizarlo, y si bien estamos en un estado de emergencia, se puede recurrir a la colaboración entre otros estados. Y segundo, el derecho a una información fidedigna que nos permite acceder a una computadora, tener internet, para que no fomente la esquizofrenia, el pánico, la mala información, el odio entre personas. Es fundamental para todos. Y aparte, derecho de los niños a tener una educación primaria gratuita y obligatoria. Y secundaria también. Eso es todo. No sé si vos, Belén, querés decir algo, Paula. Gaby, no sé si siguen. Sí, me parece muy valorable digamos, contextualizar los análisis, ¿no? O sea, siempre es necesario contextualizar los análisis para formar una opinión o para formar algún argumento. O sea, no es en ningún momento, este debate es muy actual y queremos que quede claro que en ningún momento es como alguna reacción de la cátedra desmerecer toda la situación pandémica que hay, sino que utilizar, digamos,
vuelvo a traer esta tensión de derechos para poder hacer análisis más profundos y buscar soluciones, porque estamos hablando de problemas sociales en general, que uno tiene que ver con la pandemia, que es con la más urgente que ustedes dijeron, pero también todos los problemas que esa pandemia está generando en otros derechos. Y que esas consecuencias también es muy probable que continúen en un mediano o largo plazo. Entonces, por ahí está bueno hacer este análisis no y un poco para poner el foco en el Estado, o sea, hasta cuáles son los límites o hasta dónde es la responsabilidad del Estado. ¿Por qué el Estado tiene que priorizar o no ciertos derechos sobre otros? Entonces eso es como uno de los mejores debates que hay para que podamos hacerlo. Bueno, no sé si quieren que vamos con argumentos a favor, igual se fueron cruzando y eso está bueno porque nos invita como a tener a construir este debate. Sí, yo y Juanca, solamente una cosa cortita, y Paula que también está ahí, porque no sé cuánto tiempo más va a durar el taller, ya no quisiera tomar más la palabra para no interrumpir, pero hay algo que a mí me parece muy interesante de todas, sí, de todas las intervenciones, que no sé si ustedes lo han notado, diríamos, ¿no? Me refiero a los compañeros y las compañeras que están en clase. No es lo mismo discutir hay o no hay derecho, ¿no es cierto?, a asumir que hay un derecho que se llama derecho a la vivienda, por ejemplo, y discutir con argumentos de derechos, no de derecho. Acuérdense de la S, a pesar de que somos del norte y nos gusta muchísimo comernos las S, acuérdense de la S, los argumentos de derechos. No es lo mismo la orientación que le vamos a dar a una decisión judicial o a una política pública o a un proyecto de ley o a una ley, va a ser diferente cuando el andarivel que elijamos sea el de los derechos. Porque hay argumentos más fuertes o menos fuertes, pero hay argumentos más fuertes y menos fuertes de derechos, ¿no? Y ahí es muy importante toda la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5 y esta unidad también en DESCA, porque los DESCAs también nos sirven para pensar la progresividad, la interdependencia, la universalidad, la justiciabilidad de estos derechos, pero de los demás derechos, ¿no? Entonces hay un argumento, hay una discusión, hay un código de discusión de derechos que es el que me gustaría recalcar en este debate que estamos teniendo. Parecería ser, yo creo que parece, no, que es claro, pero me reservo el condicional, parecería ser que la mayoría de quienes han pensado acá las posiciones a favor y en contra lo han hecho en código de derechos. Y me parece que esa es parte de la idea que hay que destacar. Diríamos, no es lo mismo negar un derecho que asumir la existencia y discutir con argumentos del propio derecho internacional de los derechos humanos la extensión, el alcance, la obligación específica estatal en el caso concreto. Eso me parece, para que hagamos esa gimnasia, diríamos, es como con los trabajos prácticos que venimos haciendo. No estamos en este momento en la situación de evaluarnos a nosotras mismas si tenemos la respuesta correcta o incorrecta, sino es evaluarnos a nosotras mismas de cuál es el argumento de derechos que estamos utilizando. Me parece eso importante en esto de la transversalidad de los derechos humanos como paradigma. Bueno, ¿te parece, Juanca, que vayamos también un poco cerrando para que no se haga muy extenso? Sobre todo porque me parece que, como dijo Gabriel, han sido como muy buenos todos los argumentos que han ido saliendo, se han ido cruzando. Si bien hemos hecho el ejercicio de por ahí proponer que primero hablen a favor del Estado, se han ido cruzando los otros argumentos y está bueno eso que haya sucedido. Y bueno, y cuando hablamos, digamos, y esto retomando un poco lo que dice Gabriel, y cuando hablamos, digamos, de derechos humanos, también estamos hablando puntualmente de obligaciones
tiene el Estado en esa línea. Entonces, el Estado es el que va a tener que dar cuenta de por qué ha priorizado un derecho sobre otro, el que va a tener que digamos, hacer esa explicación, si se quiere. No sé si se trata de ponderar, como preguntó ahí Facundo, sino que también se trata como de ver en qué situación concreta suceden estas tensiones de derecho. Y no, digamos, de acortar el acceso a la educación en pos de otro derecho. Si puede priorizar, como dijeron acá las compañeras, pero esa priorización no quiere decir que el Estado tiene que vulnerar especialmente derechos humanos y especialmente lo que tenga que ver con los principios de igualdad y no discriminación. Es decir, que estamos hablando de una situación particular que en base a la situación de vulnerabilidad que tuvieron no pudieron acceder a lo que quizás otros, como nosotros, muchos de nosotros, estamos accediendo, que es a la educación. Entonces, en esos casos particulares, el Estado es el que tiene que decir por qué ha restringido, por qué ha hecho tal movimiento a favor, en contra, o cómo ha resuelto esa situación. Después hay otra cosa que me gustaría acá decirla, que surgió, que creo que hablaron del comité, que dice que el comité no, puede ser que alguien dijo que el comité no controla en qué gasta el Estado, si bien toda la cuestión, los comités no tienen como y las observaciones y todo lo que digan no tienen una fuerza vinculante, sí existen mecanismos de control del cumplimiento de las convenciones y de los pactos internacionales. Es decir, que los Estados sí están obligados a informar sobre todas las acciones que hicieron en cumplimiento de las convenciones, tratados y pactos. Entonces, sí hay un mecanismo en donde el Estado sí tiene que rendir cuentas de cómo cumple sus obligaciones en garantía de los derechos. Bueno, no sé, si vos querés decir algo más, Juanca. No, yo de nuevo comentarles que este es un caso que también sucedió en la realidad, una demanda que se presentó en Buenos Aires. Yo creo que estos casos lo que me invitan nuevamente es a pensar en cuestiones sociales complejas donde no hay que dar nada por supuesto, ¿no? O sea, no hay que venir con... Y esto no es... Digo, el día que algún día muchas de ustedes les va a tocar ser operadores de derecho, van a ser jueces, fiscales, fiscalas, abogados, abogadas, es a no dar nada por supuesto, ¿no? En este caso lo que uno de los argumentos que usa el juez es en un caso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, a ver, destiná algunas de las partidas presupuestarias que no son útiles dentro de este contexto de pandemia, no sé, se me ocurre, destiná la partida presupuestaria que tenía para publicidad y busca alternativas. Yo no te voy a decir cómo vos vas a conectar a todos los barrios. No te voy a decir que tenés que tender fibra óptica. Yo te digo, te marco cuál es el derecho que está vulnerado y bueno, vos ves qué política concreta, pero tenés que tomar. Por eso hoy es que no hay que dar nada por supuesto, esto exige a los jueces tareas adicionales, exige medidas probatorias adicionales, exigen que sean audaces, exigen que no acepten las excusas del Estado cuando dicen no hay presupuesto, no hay... Bueno, demostrame que no hay presupuesto. A ver, mostrame que te has gastado toda la plata y que no estás gastando recursos en cuestiones que no son tan prioritarias. El comité en sus últimas observaciones viene haciendo hincapié en estas cuestiones, en cómo los presupuestos tienen que también tienen que contemplar una perspectiva de derecho. Es decir, que se gaste, que el presupuesto en alguna medida se gaste prioritariamente en satisfacer derechos fundamentales, en derechos humanos. Después, la verdad que me gustó mucho las intervenciones. Yo creo que es algo, es un tema de los derechos económicos, sociales y culturales muy, muy apasionante porque está atravesado, lamentablemente está muy atravesado por cuestiones ideológicas o percepciones ideológicas que tenemos todos, naturalmente, pero creo que lo concreto y lo importante es que, bueno, lo que está en la Constitución, lo que está en los tratados de derechos humanos, lo que dicen estos comités, y hay que ver de qué manera materializamos todo eso para que, bueno,
como en estos casos que son poblaciones vulnerables, todos y todas puedan vivir un poco mejor y tener ese piso mínimo de derecho, de acceso a derechos, que también es algo sobre lo que ha desarrollado mucho el Comité DES. Así que bueno, yo la verdad que no quiero agregar más nada, iría cerrando. Gaby, Belén, Paula, ¿quieren decir algo más? No, nada más, agradecerle la participación y bueno, cualquier duda que tengan, así como última duda, sugerencia, opinión, así ya cerramos. Nada por mi lado. Solo agradecerles la participación, eso. Bueno, entonces nos estaríamos encontrando en la próxima clase sincrónica, que seguramente vamos a estar avisando por el aula virtual, y bueno, y ya el lunes seguramente ya está colgado en la página lo que vendría a ser la unidad siguiente, que es la unidad 7, sobre acceso a la justicia. Bueno, gracias a todos. Adiós. Chao, nos vemos. Gracias a todos y todas, a todos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores.